Bueno, son ya y 35 tengo yo, así que vamos a empezar. Buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir a este webinar sobre cómo empezar a vender gas para una empresa que ya, digamos, vende electricidad. Dejadme comprobar que estoy tocando bien todos los botones porque a veces en los webinars me confundo y luego la gente me dice que no ve. Vale, yo creo que lo tengo todo bien. Bueno, pues como digo, muchísimas gracias. Este webinar lo voy a impartir yo, que soy David Pérez, que soy, digamos, el responsable de esta línea de actividad en Creara. Y también va a estar con nosotros Leticia, que algunos ya conocéis, que digamos que ya se dedica a la parte de hablar con los clientes y toda la gestión con los clientes para esta línea de negocio, ¿no? Entonces, Hola, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Buenos días. No sabía que podías hablar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues a ver, esta es la agenda que hemos preparado. Digamos, vamos a intentar tocar por encima, sin poder profundizar mucho, claro, porque no tenemos mucho tiempo, en las cuestiones que creemos que más os acucian o las preguntas que tenéis más, digamos, más importantes en la cabeza, ¿no? A la hora de empezar la actividad. O sea, de alguna manera asumimos que todos ya tenéis una empresa entendéis el negocio, que es la actividad de comercialización de electricidad, y entonces pues tenéis las preguntas clásicas y las dificultades clásicas para saltar a gas, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de cubrir todos los contenidos, digamos, los más interesantes, ¿no? Los que tenemos que dar más interesantes para vosotros. Vale. A ver, primero de todo, comparando el mercado de gas y el de electricidad, porque tendréis preguntas de, bueno, me lanzo a esto, ¿cómo es de grande? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Aquí hemos hecho una comparación, bueno, básica, pero no por básica menos, digamos, robusta. A ver, en electricidad hay 30 millones de suministros frente a 8 millones de gas. Es decir, hay más gente que consume electricidad que gas. O sea, electricidad consume de todo el mundo, empresas, domésticos, todo el mundo, organismos públicos, pero el gas solo una parte. El mercado libre, pues, es más bajo el porcentaje que hay en electricidad que hay en gas. En volumen de energía, en cambio, es sustancialmente más alto el de gas que el de electricidad. Son 360 casi teravatios hora que en electricidad, que son únicamente 237. Lo que pasa es, que es que hay algunos suministros de gas que son enormes. Algunas empresas, algunas fábricas que consumen muchísimo gas o algunos procesos, por ejemplo, no ya como materia prima energética, sino como input del proceso, ¿no? Pues toda la parte de fertilizantes pues consume muchísimo gas natural, ¿no? Y Fertiberia es un enorme consumidor, por ejemplo. El mercado doméstico, en cambio, es similar. O sea, el 28% de estos 237 teras, perdón, es doméstico, que es más o menos unos 70 teras. Y en gas, pues es más o menos igual, 358, el 19%, lo cual da también pues, aproximadamente unos 70 teravatios hora. Es decir, que al final el consumo doméstico de gas y de electricidad es relativamente similar en España, ¿no? Más o menos lo mismo, estos 70 teravatios. Claro, hay que ver otra cosa, y es que de estos 30 millones de consumidores y estos 8 millones de consumidores, la mayoría son domésticos, eso también hay que verlo. Entonces significa que hay muchos más suministros domésticos, quiero decir, que utilizan electricidad que utilizan gas. O sea, que aproximadamente el número sale que 1/3 de los hogares utiliza gas, consume gas, pues más o menos, para un otro uso, pero más o menos 1/3 consume gas. Eso significa que en vuestras cuentas, pues más o menos, si son clientes domésticos, más o menos 1/3 de vuestros clientes van a consumir gas, o sea que son clientes objetivos vuestros. Respecto del tamaño de los clientes residenciales, bueno, este número, a ver, lo hemos construido, digamos, con números de la CNMC, claro, pero se puede construir de varias maneras, ¿no? En electricidad, el consumo medio doméstico es 2,3 en función qué tarifas cojas, ¿no? Pero bueno, aquí hemos cogido el grupo 2 doméstico, entonces nos sale 2,3 de media. Esto ha cambiado un poco porque tradicionalmente hemos dicho siempre que son
3 megavatios hora de media o 3 y pico, ¿no?, de consumo. Pero bueno, ahora con la nueva segmentación pues sale un poco distinto. Y luego en gas pues suelen ser consumos un poquito más grandes. Aquí una vez más cambia mucho. Si se coge solamente clientes que usan únicamente el gas pues para cocinar, que los hay algunos, o para cocinar y agua caliente, o si también utilizan calefacción. Si es para cocinar y agua caliente, pues va a salir un cliente pues más o menos similar al de gas, al de electricidad, es decir, con 2 o 3 megas al año, pero si metemos calefacción, pues esos hogares ya pueden llegar a consumir pues 8, 9, 7, 8, 9 o 10 megavatios hora al año. Entonces, bueno, pues la media nos ha salido 4,6. O sea, yo creo que esto es que queda en la cabeza que el cliente de gas es un poquito más grande en lo que es consumo de energía, o un poco, quiero decir, un poquito, pues el doble o el triple de grande que el de electricidad, ¿no? O sea, resumen, menos clientes, pero más grandes, ¿vale? Después, el dinero, que es lo que al fin y al cabo interesa, ¿no? ¿Cuánto dinero te deja un cliente de electricidad y no de gas? Pues de electricidad, bueno, pues este número también pues es muy opinable, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo, pues hay gente que consigue sacar incluso 100 o más de 100 euros al año por cliente, que ya son clientes a lo mejor más grandes y que le pueden meter un buen margen y tal. Y luego hay clientes pues que consumen muy poquito y que a lo mejor uno va con un margen más justo, pues se queda pues a lo mejor ampliamente por debajo de 50 euros al año, ¿no? Entonces hemos puesto de 35 a 90, ¿no? Pues poner un rango, digamos, muy ancho en el que entra pues casi todo, ¿no? En gas, típicamente el beneficio es más bajo. Lo que pasa es que luego se le meten servicios de valor añadido, pues tradicionalmente es el servicio de reparación o de revisión de la caldera, que se le puede meter pues a lo mejor 5 euros al mes, que eso hace ya que el beneficio pues te puede incluso doblar, ¿no? O incluso algunos le meten más. Aquí he puesto hasta 10 euros al mes. No sé si me estáis viendo el puntero, perdonadme. Vale, hasta 10 euros al mes. Entonces, bueno, digamos que en general el cliente de gas se le puede sacar un dinero similar al de electricidad y si se hace bien, pues puede ser incluso más. Sí que es verdad que a la hora de meter margen en electricidad se suele meter todo o la gran parte en el término de energía, menos en el término de potencia, aunque hay comercializadoras que meten también margen en el término de potencia, pero en gas, a ver, la estrategia puede ser la misma, pero es más habitual meter una parte grande de margen, digamos, digamos, un margen fijo al mes, de porque sí. Porque de esa manera se evita la estacionalidad. Ya veremos que los clientes domésticos de gas son muy estacionales, es decir, en invierno pues se consume mucho gas y en verano, que hace más calor y no hace más calefacción, pues se consume muy poco gas. Entonces, eso genera, si uno vincula sus ingresos y sus ingresos, sus entradas de caja a ese consumo, pues va a tener unas oscilaciones y unos huecos de caja pues que le pueden generar problemas a la tesorería, ¿no? Entonces, por eso se suele cargar una cantidad fija al mes, más o menos estable, que hacen el ingreso pues, mucho más estable. Bueno, en general, como resumen, yo os diría que el mercado de gas es un mercado interesante para entrar desde el punto de vista de tamaño y desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Y como guía, como indicación, pues puede ser más o menos similar al de electricidad, ¿vale? Vale, a ver, el proceso de habilitación. Si alguno, claro, estáis pensando en daros de alta también como comercializadora de gas, pues el proceso que vais a tener que pasar es similar. Tiene unas fases muy parecidas al de electricidad. No sé si recordáis lo que tuvisteis que hacer cuando dices de alta en electricidad, pero vamos, es más o menos similar. El nombre de los organismos públicos pues cambia un poco, pero la duración es pues, más o menos 4 meses, esto un poco más, un poco menos, 4 meses, digamos, desde que ya se tiene, digamos, la empresa lista. Si uno ya tiene una comercializadora eléctrica, pues ya tiene la empresa creada. Es verdad que hay que cambiar los poderes, la razón social, y bueno, y puede ser que también los poderes, porque si no tiene unos poderes generales amplios, pues hay que hacer un poder específico, y eso lleva un poco más de tiempo, que esto no lo hemos reflejado aquí, pero digamos que habría que añadirle un poquito más de tiempo, ¿eh? Pero es verdad que el código EIC es el mismo, porque vale para electricidad y para gas, un código europeo para cualquier cosa de energía, digamos. Y luego, pues bueno, Ministerio, CNMC, es MIPGAS y ENAGAS en vez de OMIE y Red Eléctrica. También hay que darse de alta en la
agencia tributaria en el impuesto especial de hidrocarburos, en el de electricidad. También hay una alta con distribuidoras y luego ACIR y REMIT pues, se paga igualmente, ¿no? Es el mismo proceso. Así que, bueno, aquí el mensaje es que os quedáis esencialmente con los mismos 4 o 5 meses que se tardan en dar de alta, ¿no? Garantías. Aquí está un poco la madre del cordero. A ver, las garantías en gas son claramente más exigentes que en electricidad. O sea, primero por su estructura y después por su monto, ¿no? por el tamaño. Esencialmente hay estas 3 garantías. Uno hay garantías de infraestructura y peajes, que en electricidad como tal no existen. Esto esencialmente aquí se está asegurando pues, el pago de los peajes, que en electricidad pues, no se pagan. Y aquí son 50.000 euros. Por supuesto, esto se va actualizando pues, según va creciendo la cartera, esencialmente. ¿Vale? MIBGAS, lo mismo que el OMIE, pues también exige unas garantías. Hay un mínimo de 20.000 y esto va a asegurar la compra de gas día a día en el mercado, digamos, organizado, ¿no? Hay un mínimo de 20.000 euros a los que se van añadiendo garantías que se exigen cuando uno va comprando, cuando va haciendo compras. Y estas garantías que se exigen son adicionales, son 10 días de compra, ¿no? Entonces, en función de lo que vas comprando, pues te van calculando cuánto tienes que comprar. Esto es similar a como lo hace OMIE. Lo que pasa es que aquí tiene la particularidad, o sea, OMIE lo que hace es, bueno, según vas comprando, te voy pidiendo garantías, pero no hay un mínimo. Aquí hay un mínimo y además están esas garantías, digamos, para cubrir la compra de dividendos, ¿no? O sea, aquí hemos puesto 5 o 10.000 iniciales, pero bueno, pues pueden ser 5.000 o 3.000 o 30.000 en función del volumen que tengáis, ¿vale? Y todas estas se van sumando, por supuesto, unas se suman a las otras. Y luego las más grandes, las garantías de desbalance. O sea, el desbalance es, como en electricidad, el desvío, esencialmente lo mismo. Y aquí son un mínimo de 100.000 euros. Y esto lo piden a gas y se va actualizando, pues esto es algo similar a las GOAS, ¿no? O a las GOPs, mejor dicho, perdón. Entonces, en función de los desbalances que uno va teniendo, pues esto se va modificando. Digamos que con 100.000 euros se tiene para avanzar bastante, pero, ay, perdón. Se tiene para avanzar bastante, pero son 100.000, que es una cantidad importante. Entonces, al final, cuando uno suma, pues dice, pues 50 más 20 y pico más 100, pues 150, 170, más un poco, pues cerca de 200.000 euros hacen falta de garantías para empezar a operar en gas. Es verdad que estos 50.000 y estos 100.000, digamos, que cubren ya una parte importante de la actividad, pero estos 20.000, digamos, se quedan ahí y luego va subiendo según uno va comprando, ¿no? Entonces, digamos que a 200.000 euros se llega rápidamente. Claro, esto para muchos de vosotros seguro que ha supuesto una barrera y supone uno de los principales escollos a la hora de lanzarlos con la actividad, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros ofrecemos una solución que permite reducir estas garantías por desbalance de 100.000, bajarlo pues más aproximadamente a 50.000, ¿no? Y esto es a través de un proceso de agregación a una comercializadora que es una agregadora de balances, bueno, que tenemos, entonces podemos dar ese servicio para, digamos, nuestros clientes, ¿no? Esto, esta cantidad de 50.000, pues puede ser un poco más alta, un poco más baja, en función de los casos, hay que ver uno a uno, pero vamos, esto, bueno, pues no elimina el problema, porque sigue siendo pues esos 180 más o menos, pero si de 180 uno los puede dejar en 130 o en 120 o incluso en 110, bueno, pues el tamaño del problema ya es un poquito menor y seguro que anima a algunos de vosotros, a algunas comercializadoras, a lanzarse a la actividad de gas, ¿no? Vale. Vale. Precios. A ver. El pricing, ya sabéis
que es siempre algo delicado y que hay que entender muy bien y que hay que estar muy atento a todos los elementos, todos los cambios que van viendo en la regulación, cambios en el mercado. El precio resume, o en el precio confluyen todos los, diría, saberes de una comercializadora, ¿no? Cuestiones comerciales, cosas estratégicas, cuestiones técnicas, cuestiones de aprovisionamiento, etc. Pero bueno, grosso modo, la lógica de la construcción del precio en gas es similar a la lógica de la construcción del precio en electricidad. Entonces, en este gráfico representamos la estructura del precio, ¿no? Hemos representado pues, el coste del mercado mayorista, digamos, los peajes de energía, el beneficio, un beneficio, no un fee de comercialización, otros conceptos y la parte, aquí hemos metido, por cierto, la parte también de la potencia o del caudal, ¿no? O sea, no solo la parte de energía, sino también la parte de potencia. Entonces, en general, lo que vemos es que la estructura es relativamente similar. Claro, esto cambia muchísimo en función del precio que uno coja para la electricidad y para el gas. Entonces, aquí hemos cogido, hemos supuesto que la electricidad esté a 45 euros el megavatio hora, un escenario ahora mismo impensable, porque esto es lo que pasaba hace un año, pero ahora mismo pues estamos pues, en 4 veces más o en 5 veces más. Y en gas, pues hemos cogido 20 euros megavatio hora, que también es un precio que no se veía desde hace pues, un año o 10 meses, por lo menos, ¿no? Pero son precios que tradicionalmente han sido normales y entonces hemos querido construir este análisis con esos valores, porque un poco yo creo que todo el mundo lo entiende mejor y si, claro, aquí pongo que si aquí pongo el precio de la electricidad, en vez de ser 45 euros, es 200, pues es que este gráfico queda totalmente desvirtuado. Entonces, porque el precio el peso del precio de la electricidad, en vez de ser un 30%, pues sería un 80%, no lo sé. Entonces se vería todo esto rojo y aquí apretadito el resto de cosas, ¿no? No tendría sentido. Y en gas, pues, entonces, digamos que, y para que sean comparables, hemos puesto un precio de gas y electricidad que casan uno con el otro, ¿no? Que 20 euros y 45, pues esto es una cosa razonable y que se ve y que se ha visto durante años. Entonces, dicho eso, bueno, también el margen que uno mete. Claro, los márgenes que uno mete pues, pueden ser más altos o más bajos y esto depende, pues como hemos dicho, de la estrategia de cada uno y de la situación, del cliente, en fin, muchas cosas. Esto es para un cliente doméstico, más o menos grande, pero un cliente doméstico. Entonces, claro, si uno le mete más margen o menos margen, pues esto puede subir esto 12%, pues puede subir o puede bajar, por supuesto. Pero bueno, digamos que son, digamos, valores de margen, de beneficio, pues más o menos medios, que están en línea con lo que hemos dicho en la primera página de la presentación. Entonces, bueno, lo que tenéis que entender esencialmente es que el peso de cada una de las cosas es similar, que los peajes y los cargos existen tanto en energía como en potencia o caudal, que se llaman en gas, que luego hay otras cosas, ¿no? Llamado otros conceptos, que son estas cositas pequeñas, pues que hay que tener en cuenta, el pago al operador del sistema, al operador del mercado, las restricciones técnicas, cosas así, y luego toda la parte fija, ¿no? de potencia, que como veis, pues también tiene un peso pues más o menos similar, ¿vale? Vale, bueno, yo lo dejo aquí y ahora sigue Leticia con las siguientes slides. Pues muchas gracias a todos. A ver, Leticia, voy a pasar el momentito. Fenomenal. A ver si lo consigo, que no es fácil. Sí, si no me vas pasando tú las slides, sin problema. Vale, ya estás. Vale, pues bueno, ahora, a ver. Ahí va. Perdonad. Vale. Disculpad, sí, perdonad, que pensaba que te cogía directamente como tu pantalla. Problemas de texto. Sí, ahí está. Vale. ¿Tú me oyes, Leticia? Sí, perfecto. Vale. Vale, fenomenal. Bueno, ahora otro de los temas que queríamos tocar es ya la parte de operación, ¿no? ¿Cuánto se diferencia lo que es la operación de una comercializadora de electricidad de una de gas? Vale, pues aquí hemos intentado resumir y hacer un cuadro comparativo de cada una de las tareas que hay que abordar, las diferencias que hay entre entre la comercialización de electricidad y de gas. Entonces, bueno, un poco abordando, simplemente también resumiros que la mayoría de los procesos operativos son similares para ambas comercializadoras,
¿vale? Y que para ambos casos nos vamos a apoyar en unos software, ¿no? Unos software específicos y, bueno, en algunos casos los propios comerciales, ¿no? Los que ya están en mercado. Vale, digamos que aquí, como bien decía David, tenemos un cambio, digamos, de gestores o de organismos, ¿no? El operador del mercado y el operador del sistema pasan de ser o MIR eléctrica a Enagás y MIPGAS. Entonces, digamos, toda la parte de control de garantías y liquidaciones, pues digamos, lo va a pasar a controlar Enagás y MIPGAS. Estas gestiones, estas garantías hay que llevarlas pues, muy al día, ¿no? Hay que monitorizarlas muy bien porque bueno, de alguna manera hay que ajustarse y actualizarlas pues continuamente, ¿no? Para poder llevar una buena operativa a la comercializadora. Luego, en cuanto a la parte de relación con distribuidoras, ¿no? A la parte del switching que todos conocéis, deciros que este paso es muy similar, ¿no? Lo que es esta tarea en cuanto a la comercialización de gas y de electricidad. Se va a gestionar exactamente de la misma manera, ¿vale? Todas las comunicaciones con distribuidora para pues, gestiones, ya sea de alta, de cambios de datos de titular, de cambios del propio concepto de potencia, ¿no? En el caso de electricidad. Todas las gestiones que haya que hacer con distribuidoras se van a hacer a través de XML y se va a hacer el envío mediante FTPs. ¿Vale? Todo esto va a estar soportado a través del software, ¿vale? El software tanto de electricidad como de gas va a poder realizar todas estas comunicaciones. Vale, luego en la parte de medidas aquí, bueno, cambia bastante, ¿no? Al final, en electricidad contamos con unos contadores telemedidos, al final un despliegue, ¿no? de contadores o telegestionados o telemedidos que me aportan, ¿no? Aportan a la comercializadora, bueno, a la distribuidora, que es la que realmente luego nos va a hacer llegar las medidas, unas medidas muy perfectas, ¿no? Muy precisas, ¿vale? En gas esto cambia, ¿vale? La telemedida en la parte de gas es muy reducida, hay muchísimos menos contadores, ya lo sabréis, ¿no? Las lecturas a veces son estimadas, a veces incluso te la da el propio consumidor, ¿vale? Y bueno, las lecturas también incluso son menos, hay una periodicidad mayor, ¿no? Las lecturas a lo mejor se hacen a veces de manera bimestral, con respecto a electricidades pues, mensual, ¿no? Entonces, digamos que estas medidas, pues bueno, va a haber que hacer pues, muchas más estimaciones. ¿Vale? Y luego también incluso los propios contadores, para aquellos puntos que haya telemedida, los propios contadores van a ser incluso menos precisos, ¿no? Tú al final estás midiendo metros cúbicos. Esos metros cúbicos tienes que pasarlos a kilovatio hora utilizando un parámetro de un PC, el poder calorífico superior, que eso, bueno, digamos que son errores que vas metiendo al cálculo que te permiten, pues oye, cada vez ser menos precisos. En cuanto a la facturación, es bueno, muy similar, ¿no? Es la facturación, las medidas, los archivos de liquidación me los van a pasar las distribuidoras en ambos casos. En el caso de electricidad son los F1 que también conoceréis y en el caso de gas serán los B70. ¿Vale? Me los pasarán por una periodicidad variable o mensual o bimestral y ya podré, digamos, con esas medidas, ¿no? Digamos, con esas archivos de liquidación, podré montar mi factura y emitir esa factura final al cliente. ¿Vale? La parte de facturación, digamos, es muy similar y el software, digamos, también comercial está configurado para formar esta factura independientemente del combustible, ¿no? que estemos vendiendo. En cuanto a la gestión de clientes, podemos contar con un apoyo, ¿no? de un CRM, ¿vale? Que también lo puede contener el software y bueno, similar en ambos casos, ¿vale? Lo que es llevar en la contabilidad o gestión de oportunidades abiertas, pues sin problema, y va a ser también totalmente independiente, por así decirlo, también del combustible con el que vayamos a operar, ¿vale? Y en cuanto al reporting, aquí, digamos, dentro del reporting que hay que hacer, tanto para electricidad como para gas, el receptor va a ser prácticamente el mismo, ¿vale? Va a estar CNMC, la Agencia Tributaria y Ministerio de Energía como organismos a los que hay que hacer diversos reportes a lo largo del año, ¿vale? Reportes obligatorios, pero bueno, aparece aquí CORES, ¿vale? Que es el organismo, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, que bueno, hay que hacer un envío, ¿no? Un informe especial para estos casos. Esto aquí, pues lo que hay que hacer en el caso de que hagáis pues compras, digamos, fuera de MIPGAS y demás, esto pues el sistema tiene que contabilizarlo, ¿no? Entonces hará un reporte específico a este organismo, a CORES. ¿Vale? Así es un poco, en resumen, deciros eso, que para todas estas actividades o tareas que hay que hacer, pues digamos, no necesitaremos
un software específico ni nada específico para abordar estas tareas, ¿vale? Por así decirlo. Si pasamos, por ejemplo, ya digamos a previsión de demanda, ¿vale? Que esto es una tarea, una de las más importantes, ¿no? De cara hoy a incurrir los menos desvíos, pues cuanto mejor tengamos esa previsión de demanda construida, pues mejor y menos desbalances tendremos, ¿no? ¿Ahí qué pasa? Que al final, como bien decía David, el consumo doméstico del gas es muy, muy estacional. Entonces, bueno, esto digamos que, pues lo que decía, al final esto nos provoca unas grandes oscilaciones, ¿no? Y además, también comentaros que, lo que es los sistemas de predicción de las comercializadoras, ¿vale? Para la parte de gas, es decir, el sistema que me va a ayudar a hacer mi previsión correctamente, no está tan estandarizado, ¿vale? No, igual que en la parte de electricidad tenemos un software, ¿vale? Que de alguna manera le pueda alimentar de tal manera que pueda hacer una previsión más perfecta, ¿vale? Porque al final, ¿qué tengo? Pues por un lado voy a tener, en electricidad tengo mi intermediaria de contadores, mis datos históricos, mis SIPs, mi curvas de red eléctrica, dependiendo también del segmento de clientes, ¿vale? Aquí no lo tengo. No tengo un sistema de predicción, digamos, comercial para la comercializadora, sino que normalmente me lo voy a tener que hacer a medida y ese software, digamos, que pues me lo voy a tener al final que construir yo en función, en base, sobre todo para aquellos clientes con tarifas 3.1 y 3.3 domésticos, ¿vale? Que al final no deja de ser estos clientes, digamos, estacionales, pero al final voy a basarme mi predicción en modelos climáticos que empleen, pues eso, predicción de temperatura, grados día y consumos históricos para poder construirme esa predicción y para lanzar luego la compra, ¿vale? Y esto, bueno, comparábamos la parte no de gas y electricidad, ¿no? La diferencia que va a haber en cuanto al cálculo de esa previsión de demanda para lanzar mi compra. Y en cuanto ya a la compra, bueno, aquí digamos tenemos dos figuras diferentes, ¿no? Tenemos a MIBGAS por un lado y a OMIE, ¿vale? Aquí, bueno, veíamos que para las compras, bueno, la compra y venta de gas se hace de manera diaria y en cambio en electricidad teníamos a OMIE que tenemos que hacer una compra horaria en el mercado pues, diario, ¿no? En ambos casos contamos con mercados intradiarios. En el caso de electricidad, sabéis que hay 6 mercados intradiarios para ir ajustando esa previsión de consumo. Y en gas contamos con uno, ¿no? Al ser un mercado diario, pues contamos con un mercado intradiario. Luego, bueno, pues aquí simplemente por comentar, vemos que también hay opción para la parte de compra y debido también a la volatilidad del precio del gas, se aconseja, ¿vale? También en electricidad se aconseja cerrar coberturas, ¿vale? Exactamente como en electricidad, pero es más común, digamos, en gas cerrar coberturas físicas, ¿vale? Tenemos las coberturas financieras y coberturas físicas. Las coberturas físicas normalmente compras el gas directamente a un operador mayorista y las coberturas financieras las cierras directamente, oye, pues con otra comercializadora, con un productor, bueno, no sé, ya lo, digamos, liquidas por diferencias, ¿no? Pues digamos que aquí en gas empieza a tomar más importancia la cobertura física, o digamos que se ve más, ¿no? Es una opción mucho más común, ¿vale? Y bueno, simplemente también comentar que el cierre de esas coberturas puede ser mensual y bueno, digamos que es interesante, ¿no? Pues cerrarse una buena parte del consumo, de la previsión de consumo mediante coberturas. ¿Vale? Y bueno, aquí comentando, sí, bueno, he comentado justo estas dos partes. Y esto, bueno, sería un poco lo que habría que tener en cuenta para todo el tema, digamos, de la compra. Y bueno, así cerrando un poco, no sé si me dejo algo, queríamos un poco también ver pues, qué sacamos de aquí, ¿no? ¿Qué conclusiones sacamos de este webinar, ¿no? Y al final vemos que hay un mercado amplio para la comercialización de gas. Como decía David, al final vemos que hay un mercado que incluso, aunque en cantidad haya, por así decirlo, un cliente objetivo de 1/3 con respecto al de electricidad, vemos que el volumen es superior al de electricidad, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso hace un balance y viendo que también los beneficios netos para un cliente u otro son similares, pues podríamos sacar, ¿no? Podríamos sacar pues, un beneficio parecido, ¿no? Aquí lo interesante para vosotros como comercializadoras de electricidad, que a lo mejor podéis estar pensando animaros a meteros en el gas, oye, pues al final
poco el beneficio vuestro es, oye, voy a intentar buscar clientes duales, hago un esfuerzo de adquirir ese cliente y vender las dos cosas y de alguna manera pues me sale más barato, ¿no? Más económico la parte de que, digamos, del coste de captación y adquisición de clientes. Al final, digamos, mato un pájaro de un tiro, ¿no? Dos pájaros de un tiro, perdón. Entonces, bueno, digamos, teníamos eso. Luego lo que veíamos, que las garantías requeridas para esta actividad son mucho más exigentes que las de electricidad. Al final estamos hablando de casi 200.000 euros frente a los 10.000 euros más las garantías de OMIE de operación de electricidad que habría que depositar. Pero bueno, digamos que es una diferencia importante, ¿no? Y que hay que tener en cuenta. Pero bueno, vemos que con esa solución que tenemos también existen mecanismos para reducirlas pues en una gran proporción, ¿no? Luego, bueno, que hay que comentar, eso, simplemente mensaje también principal, que la volatilidad del precio de gas hace que varía mucho la base sobre la que construye el precio final para los clientes, ¿vale? Esto bueno, es importante, ¿no? Ya depende cómo construyas, depende cómo esté el precio del gas, el precio, digamos, sobre el que construyo pues, es diferente y puede, de alguna manera, tener una diferencia grande, pero bueno, al final vosotros como comercializador no dejáis de ser los intermediarios entre distribuidoras y el resto del sistema y los clientes consumidores. Entonces, de alguna manera, pues ese beneficio, ese margen que incluyáis en vuestra tarifa, pues intentar, yo creo que el beneficio neto para la comercializadora va a ser similar al de electricidad y al de gas. Entonces, bueno, digamos que sería repercutir al cliente oye, pues todos esos conceptos, ¿no? del sistema más vuestro propio beneficio, de tal manera que incluso aunque suba el precio del mercado del gas, vuestro beneficio, digamos, no cambie, ¿no? O de alguna manera sea más estable, ¿no? Y luego, por último, pues eso, la mayoría de las tareas operativas de gas, como habéis visto, se gestionan de forma similar a electricidad, ¿vale? Eso sí, bueno, y digamos, apoyándonos también en un software comercial, normalmente nos puede abarcar, digamos, todas las tareas, salvo, como decíamos, la previsión de demanda, ¿vale? Que para construir una previsión lo más perfecta posible, pues vamos a tener que acudir o crearnos, ¿no? Herramientas específicas y basarla en algoritmos que nos interesen en función de la segmentación de clientes o nuestro cliente objetivo para poder hacer esta previsión correctamente. ¿Vale? Y yo así, pues yo creo que no se nos queda nada. Ahora, si os parece, podéis hacer alguna pregunta ahí en el panel que os sale a la derecha, creo que es. Os salen, o sea, podéis hacer preguntas. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, dejamos unos minutitos para que hagáis preguntas y las respondemos sobre la marcha. Eso es. Y ya paso a la última slide, decía. Vale. Vale. Pues dejamos un ratito y ahora David, que tú creo que tienes el control de las preguntas, pues ya nos lo vamos comentando. ¿Tú no las ves, las preguntas? No. Vale. Por supuesto, si queréis llamarnos y hacernos preguntas de otro tipo, o sea, en una llamada, pues estamos a vuestra disposición para lo que queráis, claro. Totalmente. Mira, llamáis ya directamente a este teléfono y oye, pues la preguntáis o por Leticia o por David y encantados de responderos lo que necesitéis. Bueno, van llegando las primeras preguntas, las vamos respondiendo. Si queréis hacer alguna más, alguien tiene en la cabeza alguna, pues es el momento de animarse. A ver, primera pregunta. ¿Algún requerimiento para construir la empresa aparte de las garantías? Pues no, bueno, o sea, el requerimiento es, hay un requerimiento de poderes, hay un requerimiento de objeto social, es decir, objeto social tiene que estar dicho que vas a comercializar gas, con un número de CNA y tal, consignar electricidad, por supuesto las garantías. Y bueno, esto enlaza con tu siguiente pregunta, David. Dice, tenía entendido que antes se necesitaba que el capital social de la empresa fuera de 2 millones de euros, si eso es cierto o no.
Pues no es cierto. O sea, no hace falta tener 2 millones de euros de capital social, así como tal. Simplemente el ministerio puede pedirte que le mandes pues, un plan de negocio y que le mandes pues, algunas cifras de tu empresa y de actividad y de tamaño y tal, para que ellos vean pues, que eres una empresa, digamos, fiable y solvente. Digamos que vas a ser un operador del que se puede fiar el sistema, ¿no? Que no vas a empezar a hacer cosas raras, y vas a dejar huecos, y vas a dejar pues cosas sin pagar, esencialmente. Entonces, se pide pues eso, una seriedad. Vamos, el tamaño, de momento, no es un requisito duro como tal. Únicamente, bueno, pues para poner los cientos y muchos mil euros de garantías que se requieren, pues bueno, pues hay que poder, ¿no? Eso ya exige un tamaño, ¿no? Una solvencia. Vale, ¿dónde veo las distribuidoras que hay de gas? Bueno, pues las puedes ver en muchos sitios, pero bueno, si lo pones simplemente en Google, pues seguro que te salen. Pero vamos, distribuidoras de gas hay pocas, ¿eh? Hay, pues parece que son 5 una cosa así. Sí, O sea, 4 o 5, sí. no hay muchísimas como es en electricidad, que hay cientos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, no lo hemos dicho, pero ya sabéis que creará este servicio de asesoramiento en la compra, back office, redacción, tal, pues los prestamos y si queréis llamarnos, pues estamos encantados. Claro. Vale, otra pregunta. ¿Cuál es el número mínimo de clientes necesario para poder considerar este modelo de negocio de comercialización de gas? Y para la parte de previsión de la demanda, habéis dicho que se requieren herramientas específicas, son complicadas. ¿Quién podrá formar a una nueva empresa comercializadora de gas? A ver, el número mínimo de clientes, pues esto depende muchísimo, ¿no? Si hablamos de clientes domésticos, a ver, si tú ya tienes una actividad de electricidad, pues digamos que ahí ya no tienes un número mínimo, porque, hombre, a ver, tienes que aumentar algunas cosas, pues igual tienes que contratarte un módulo nuevo de software, igual tienes que ponerte una persona especialista, igual cosas así. Pero digamos que lo gordo ya lo tienes, porque ya tienes una actividad lanzada, digamos, ¿no? Tus comerciales, pues en vez de vender solo electricidad, pues le dices que vendan también gas y no es un coste extra grande. O sea, que digamos que el requerimiento de clientes mínimos es relativamente bajo. Nosotros, pues si nos, por ejemplo, si dices, si contratas, si en vez de hacerlo en casa, te contratas a alguien, con una consultora como nosotros, pues te vas a cobrar pues una tarifa que es, bueno, pues similar a la de gas, ¿no? A la de electricidad, quiero decir, ¿no? Pues eso es, pues hay que verlo, pues 1.000 o 1.500 o 2.000 en función de lo que pidas, ¿no? Al mes. Y entonces tienes que tener clientes suficientes para que el margen pues te pague por lo menos eso y luego que te deje margen. O sea, aquí digamos que cuando uno ya tiene electricidad, la exigencia de tamaño mínimo se relaja mucho cuando uno mete gas, ¿no? Porque ya tienes actividad lanzada, ¿vale? Pero vamos, no sé, yo creo que no deberías empezar el negocio si no tienes el plan de por lo menos vender pues, pues en torno a 1.000, yo te diría. O sea, llegar a 1.000 debería ser un objetivo para el gas, ¿no? Aparte de los de electricidad. Y ya te digo que la cuenta que podéis hacer es que aproximadamente un tercio de vuestros clientes de electricidad podrían meterse en gas, ¿vale? Tenéis ahí una venta cruzada fácil, ¿no? Y luego, perdón, para la parte de previsión de demanda, has dicho que se requieren herramientas específicas. Sí, o sea, es que para previsión de demanda de gas no hay muchas herramientas en el mercado. O sea, hay alguna cosa, pero no es fácil. No, las herramientas clásicas, digamos que no lo tienen, ¿no? Las opciones clásicas que hay en el mercado. Entonces, es una herramienta, en nuestro caso lo hemos construido nosotros internamente. Son Excel o Access más o menos sofisticados que te hacen una previsión, que puedes hacer pues con más o menos sofisticación en función de cómo sea tu cartera, ¿no? Más estacional, menos estacional. Eh, o sea, más que la herramienta sea complicada, es que el funcionamiento y el entendimiento de cómo funciona el mercado y cómo se mueve la demanda, ese es el que es más difícil, ¿no? Más que la herramienta en sí. ¿Quién podría formar una nueva empresa comercializadora de gas? Bueno, nosotros, claro, pues ahí podemos ayudar y ver cómo colaboramos. ¿Más preguntas? Bueno, pues no hay más preguntas.
Así cualquier que pregunta, si que surja o que se nos haya quedado en el tintero, pues nos contactáis. tenéis ahí el email. Bueno, no es ni el de Leticia ni el mío, es el genérico de Creara, pero bueno, ahí digamos que eso lo revisamos diariamente, o Sí. diría yo constantemente. Entonces, cualquier pregunta que hagáis, pues tranquilamente pues nosotros os vamos a responder. Ponéis ahí vuestro nombre, vuestro teléfono y tal, y os llamaremos encantados. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir a este webinar y la presentación, si la vamos a mandar, pues sí, la podemos mandar. Bueno, de hecho, el webinar va a estar colgado en YouTube, que ahí tenéis todos nuestros webinars sobre comercializadora y sobre otras cosas. Así que lo vais a tener disponible. Pero de todas maneras, no sé, Leticia, si esto lo enviamos por email, Sí, digamos. lo podemos mandar, Sí, si se requiere. Sí. ya haremos, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias y saludos a todos, ¿eh? Y feliz Navidad. Eso es. Hasta luego. Adiós, adiós.